Y para las demás, si requieren hacer algo más, es mejor que usen sus faltas, porque es una falta de respeto que estén haciendo actividades ajenas al debate mientras los compañeros están participando en el. Bueno, eso es la palabra. Buenos días, se va a debatir el tema de si las manifestaciones afectan más de lo que ayudan. Los integrantes del equipo a favor son Pablo Rojas, Jerónimo Cepeda y Moisés Saúl Pérez. En el equipo en contra está Abigail Arce, Gustavo Daniel y Sergio Capistrano. ¿Gustan empezar con su presentación, por favor? Sí, claro. Me gustaría empezar con la definición de manifestación. La manifestación es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista. El propósito de esta es mostrar que una parte de la población está a favor o en contra de algo determinado. Por lo que nosotros estamos en contra son por muchos ámbitos, contando el éxito de la manifestación suele ser considerado por el número de gente que participa, o también que en algunas se produce violencia y disturbios, y en la mayoría de las huelgas estas van acompañadas normalmente de manifestación. Gracias. Su presentación. Bueno, nosotros somos el equipo en contra de que las manifestaciones afectan más de lo que ayudan. Bueno, según la Real Academia Española, una manifestación es una reunión pública, generalmente al aire libre, en la cual los asistentes reclaman o expresan su protesta por algo. Las manifestaciones son una herramienta usada por la población para expresarse y ejecutar la democracia, que bien sabemos se divide en demos y en kratos, que se refiere que el poder recae sobre el pueblo. Cabe mencionar que a través de la historia las manifestaciones han jugado un papel sumamente importante, ya que han logrado el bien de la humanidad por medio de ejercer el derecho a la expresión. Gracias. Ahora se debatirá primero el tema de moral ético. Tienen 10 minutos. Equipo. Bueno, a mí me gustaría empezar con la falta de moral que tienen estas personas que participan. Bueno, el principal punto que me gustaría tocar es que no todas, pero sí en algunas hay manifestaciones de desnudos. Por ejemplo, según Noticieros Televisa, el pasado 13 de junio del año en curso, por décima ocasión se celebra el ciclista desnudo. Esto con el fin de manifestarse contra los automovilistas por el injusto trato que les dan, y su razón de desnudarse es que todos miren su frágil cuerpo, o como ellos llaman, su carrocería, para que aprecien que no es lo mismo un coche que una bicicleta, además de que piensan que no deberían de ser tratados como automóviles. Bueno, esto que está mal, está faltando a la moral. No es lo mismo manifestarte de una manera pacífica a encuerarse, a andar por las calles y que niños estén viendo a estas personas. Bueno, respondiéndote, la mayoría de estas manifestaciones, bueno, hay muchos padres que son los que están enojados, están en contra de este tipo de manifestaciones debido a los niños que pueden ir en la calle y pueden ir viendo este tipo de desnudos. Pero en cuanto a los adultos, como en sí, de acuerdo a la psicóloga Mónica Poblador, no afecta ni que un niño ni un adulto vea a personas desnudas estando en la playa, estando en una manifestación, o simplemente vea a una persona desnuda, ya que con esto una persona se puede sentir cómoda con su cuerpo. Y bueno, hablando de los niños, más bien son los padres los que no se sienten cómodos cuando sus hijos ven a estas personas desnudas, pero sin embargo, el que, bueno, como ya lo mencioné, que un niño vea a una persona desnuda no afecta ni beneficia, sino más bien esto se ve afectado dependiendo de la manera en que se mira el desnudo. No es lo mismo ver a una persona desnuda manifestándose pacíficamente a andar viendo cómo en la calle se están teniendo relaciones sexuales. Y asimismo, citando a Steve Lipin, para un pequeño la desnudez es algo corriente y agradable. El pudor proviene de la educación. Si nos ven saliendo de la ducha o cambiándonos de ropa, adquieren un concepto del cuerpo desnudo natural sin connotaciones eróticas. Las restricciones o actitudes cerradas
de unos padres estrictos pueden desembocar en vergüenza, rechazo o culpabilidad hacia el cuerpo y el sexo. Fin de la cita. Con esto podemos ver que más bien el problema sería más para las personas desnudas, ya que bueno, en estos estudios y en este libro nos están diciendo que al momento de ver a una persona desnuda, los adultos no tienen ningún inconveniente. Eso se ve más de la parte propia, pero no afecta ni perjudica el que una persona pueda ver o no una persona desnuda. Bueno, sí, pero ¿estás de acuerdo? Bueno, ¿estás consciente que eso va en contra de la ley? De acuerdo al Código Penal, el artículo 185 dicta que quedan prohibidas las conductas exhibicionistas que se efectúan ante un menor de edad o ante una persona con deficiencias mentales. Si se les sorprende, será remitido a un penal o con una multa dependiendo de lo que el juez dicta. Bueno, y de acuerdo a los puntos de la ley de las manifestaciones, que están dentro del rango de 11 a.m. a 6 p.m., es horario, bueno, este es horario familiar y es horario de los niños andan por las calles. Bueno, simplemente para responderte, eso, bueno, ¿estás hablando de México? Sí, es Si no se pudiera manifestarse públicamente de manera de una manifestación de desnudistas, no se permitirían hacer ese tipo de clases en México, y lo cual sí pasa muy seguido, y está, de hecho, el gobierno lo permite, porque antes de que se haga una manifestación se le tiene que pedir permiso a un gobierno, al gobierno mexicano, para que se pueda hacer, y tú le tienes que dictar lo que va a incluir tu manifestación, y si le estás diciendo que van a ser de nudistas, entonces si la ley prohibiera que se manifestaran de manera desnuda, no te permitirían hacer ese tipo de manifestaciones, y no las veríamos hoy en día aquí en México. Bueno, ¿estás de acuerdo que estamos en México? En México hay mucha corrupción. Lo puedes ver en cualquier lugar. Si vas al centro, está prohibido los tianguis ambulantes. Vas al centro y ves montonales de tianguis ambulantes. ¿A qué me refiero? Actualmente la policía evita eso por caos y pues no tienen que meterse con tanta persona. Lamentablemente estamos en un país en un desarrollo donde la corrupción es muy grave. Por 1,000 pesos te dejan hacer lo que tú gustes. Bueno, aquí nos menciona la corrupción en esta parte, pero realmente yo digo, existen diferentes organizaciones que protegen este derecho a la manifestación, y ahí yo busqué en varias comités sobre las manifestaciones y no dice nada de que no puedes desnudarte. Está bien que en el gobierno te lo diga, pero se refiere más a un acto exhibicionista, que por ejemplo no tengas relaciones en la calle. Obviamente eso está prohibido, pero darte a conocer, expresarte, no está prohibido como tal. Y no creo que todos los manifestantes vayan pagando a los policías para dejarlos estar desnudos. Bueno, durante la manifestación, sí está permitido tener relaciones sexuales en un coche en la calle. De acuerdo al artículo 23, puedes tener relaciones sexuales dentro de tu vehículo porque es propiedad tuya. Solo te pueden invitar a que lo dejes de hacer. Pero tú le puedes decir, es tu vehículo, no la calle. Tu vehículo está estacionado en la calle con ventanas donde todo el mundo puede pasar. Más o menos de la calle, nada más que Hay otra cuestión que debo considerar importante en cuestión de necesidad de manifestarse. En lo personal, y además ya también en investigaciones, es cierto que las personas necesitan manifestarse. Sin embargo, el problema es que existen reglamentos gubernamentales que los manifestantes están quebrantando. En cuestiones del desnudo, ya me hicieron mención de que pues es algo permitido, ¿no? Se supone. El problema que existe es que las personas no siguen estas ideologías o estas supuestas reglamentos. Por lo tanto, lo exceden y terminan ejecutando acciones que realmente sí son
negativas y no son permitidas. Sí, espero que entiendan. ¿Me puedes decir una manifestación en la que con desnudos se ha creado un caos o algo no permitido? Mira, gente manifestándose desnuda. En cuestión de desnudos, no es tan fácil encontrar una manifestación así que se llame manifestación de desnudos, ¿no? Precisamente por esto de los resultados, ¿no? Pero si me hablas en cuestión de las necesidades, pues sí te podría decir que la manifestación de los maestros, pues terminaron haciendo todo menos cumplir con sus necesidades, ¿no? Pero bueno, no, por el momento todavía no voy a cubrir eso porque estamos en el enfoque Pero de eso no desnudos. tiene que ver nada con desnudos. Creo que no. Bueno, o sea, tú me diste un ejemplo. En ese caso no tengo desnudos. Solo quería representar esto de la necesidad. Es algo subjetivo que no cumplen las personas. Pero entonces no hay ninguna noticia en la que se hayan creado disturbios por gente manifestándose desnuda o que se hayan salido de un reglamento. Me permite recordarte que estamos a falta de la moral y no estamos en caos, no estamos en violencia. Eso es lo que le estoy mencionando a tu compañero. Bueno, o sea, no, es que no más, yo lo que hice fue un comentario que dijiste que es necesidad. Yo no hice tanta mención al desnudo porque en lo personal no encontré una manifestación. Si quisiera, luego hago una investigación y luego lo puedo Entonces mostrar. no hay. Por el momento, yo no la tengo. Los compañeros la tienen, que la No hay tienen. forma de demostrar complemento. Si mi compañero la tiene, se la tiene. No me puedes estudiar. No, es que sí, recalcar. ¿Tiene algo más que decir? Pues yo nada más quiero mencionar de que como no hay ninguna noticia o algo que se haya creado un caos con gente caminando desnuda, ejerciendo su derecho a la manifestación, no podemos decir que está mal. Y como mencionado en los argumentos de mi compañero, no afecta realmente a la población. Es una forma de expresión. Bueno, a mí me gustaría recalcar que no estábamos 100% enfocados a que estaban haciendo disturbios o estaban organizando caos. El simple hecho es la falta de la moral. La falta de la moral que la ley prohíbe, vuelvo a repetir, de acuerdo al artículo 185 del Código Penal, que está... Ahora se discutirá sobre el tema de solución de problemas, se discutirán los temas de pacífica, ordenada y segura. Equipo. Bueno. Mi equipo está a favor de que las manifestaciones pacíficas pueden cambiar el mundo. Si buscamos en la historia de la humanidad, las manifestaciones han logrado cambiar el mundo para una forma positiva. Un ejemplo puede ser las sufragistas que rodeaban la Casa Blanca, que era un grupo de señoras que se reunían fuera de la Casa Blanca en tiempos del presidente Wilson, exigiendo que la mujer tuviera el derecho a votar. Esto no tuvo impacto hasta que llegó a la delegación de Rusia y visitó la Casa Blanca. Se dio cuenta de la manifestación y entonces empezó a correr la voz a nivel nacional. Posteriormente, Estados Unidos tuvo que intervenir en la Primera Guerra Mundial y necesitaba mandar a las mujeres a la guerra, a los que las mujeres que estaban protestando contestaron: entonces, ¿por qué no podemos votar? En ese momento, el presidente aprobó el sufragio femenino y al año siguiente ya estaba en la Constitución que no se podía discriminar el voto por razón de sexo. Bueno, a mí me gustaría agregar que estás comparando a un país de primer mundo con un país en pleno desarrollo. Estados Unidos tiene otras ideas, tiene otra ideología, otra cultura y no se puede comparar mexicanos con estadounidenses. A mí lo que me gustaría saber es si tienes alguna noticia que haya cambiado en México. Sí, no, me gustaría saber si Perdón, sí. Jerónimo. Sí. Hace tiempo en Wirikuta se quería construir unas mineras canadienses. A esto se hicieron muchas marchas y protestas en el centro de la ciudad, donde había grupos de indígenas huicholes haciendo manualidades huicholes y repartiendo volantes sobre esta explotación a Wirikuta, a la cual se logró que no hubiera intervención canadiense. Bueno, es cierto que hay manifestaciones que
acaban bien, que no hay violencia, pero también hay muchas en donde el caos domina. Por ejemplo, el 2 de octubre de 1968, ¿te suena familiar? Bueno, los alumnos estaban en la Plaza de las Tres Coronas, estaban manifestándose y algunos dicen que los militares fueron los que empezaron a atacar, otros que los alumnos fueron los que empezaron a atacar. El chiste es que hay una cifra imprecisa de muertos, heridos y desaparecidos. Todo gracias a esa manifestación. Bueno, contestando a tu argumento, yo quiero decir que el 2 de octubre de 1968, militares, paramilitares y francotiradores abren fuego contra 5.000 manifestantes, estudiantes en su mayoría, con un número de muertos desconocidos. ¿A qué quiero llegar? A que generalmente, no digo que todas, pero generalmente las manifestaciones se vuelven violentas por la intervención de la policía o de terceros. Esto quiere decir que esta manifestación estaba siendo pacífica. De hecho, cuando empezaron a atacar, el mitin ya estaba dando por terminado y los paramilitares fueron los que atacaron a los estudiantes. Esto ya se tiene muchos hechos sobre esto, muchos artículos sobre esto, y por eso te estoy citando uno, que es de una página de la UNAM, que se desarrolló este hecho y se tiene comprobado de que los militares fueron los que atacaron esta manifestación pacífica. Añadiendo, asimismo pasó en la marcha que ocurrió en Selma, conocida como el Domingo Sangriento, el 21 de marzo de 1965, en donde, como bien mencionas de la violencia, en esta hubieron varios enfrentamientos entre policías y afroamericanos. De hecho, fue la mayor confrontación del sur de la historia de los Estados Unidos, lo que provocó un enfrentamiento sangriento iniciado por parte de la policía. Sin embargo, se logró que ciudadanos blancos, ciudadanos en general, apoyaran las demandas de los afroamericanos, y así estas demandas de una sociedad unida y a través del derramamiento de sangre, se presionó al presidente de entonces, Lyndon Baines Johnson, para que se aprobara la ley del derecho al voto en 1965. Entonces, a pesar de que hayan existido manifestaciones que puedan ser violentas, estas defienden demandas sociales y ayudan a un bien común, como en este caso fue el derecho al voto para todos los norteamericanos. Bueno, nosotros estamos diciendo que en las manifestaciones hay violencia, no nos importa quién las empezó. Es un punto importante que tengo que mencionarles, que actualmente en 2015, según el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, la mayoría de su corporativo policíaco se encuentra en desventaja en la retención de estos manifestantes, ya que ellos no poseen reglas y los suyos sí. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando están sucediendo las manifestaciones, tan solo los policías tienen instrucciones para mantener un orden social. Y también, considerando que las manifestaciones se supone que son un movimiento pacífico, pues actualmente en México no se cumplen y terminan afectando a los policías, porque ellos se interpretan de una manera violenta, afectando a aquellos que su único objetivo es mantener un orden social y que además no pueden mantener una defensa 100% personal. ¿Qué me refiero? Que no pueden pegarse o sea, cualquier acción agresiva personalmente, no, sino tienen que mantener una compostura y una formación o una orden dada por sus superiores. Bueno, en primera, contestando el hecho de que no importa de dónde venga la violencia, si las manifestaciones pacíficas no fueran violentadas por los policías o por grupos anarquistas, estas podrían seguir siendo pacíficas, no afectar a la población y cumplir un objetivo, y además de ejercer el derecho a la expresión. Pero claro que afecta a... perdón, ¿puedes decir algo? Sí. También contestando a Pablo, pues la verdad, existe un reglamento de las manifestaciones, se tiene que llevar un orden y además se tiene que notificar a la policía también efectivamente para que lleven un control. El punto es cuando la violencia empieza de los policías por intentar controlar a los manifestantes porque no los dejan, entonces ahí es realmente causa de los policías. Mira, fíjate que... Perdón, en cuestión de esto, de la culpa de los policías, también hay que tomar en cuenta que gran parte de los problemas es que los manifestantes ocupan vías públicas. Ahora,
¿Qué quiero decir con esto? Al ocupar estas vías públicas y además que no cumplen adecuadamente, a la mayoría, no digo que todos, los reglamentos establecidos, que aparte es un reglamento moderno, no lo acaban de establecer, no tiene muchos, según pude observar, cuando toman las vías públicas están generando daño a propiedades, o ya sea por un descontrol dentro de sus mismos, podríamos decir, integrantes o corporativos que lo conforman, y pues finalmente el reglamento no termina funcionando del todo. A mí también me gustaría agregar que, bueno, está bien, las manifestaciones violentas la pueden empezar los policías, pero ¿por qué los ciudadanos lo siguen? Voy al ejemplo, en las protestas del caso Ayotzinapa, algunos manifestantes encapuchados empezaron a atacar a agentes capitalinos con piedras, palos y proyectiles incandescentes. Pero no solo fue eso, no solo fue el quien haya empezado, sino que también empezaron a romper ventanas de algunos negocios que estaban cerca del Zócalo y también empezaron a dañar cajeros públicos. Bueno, cajeros automáticos, perdón. ¿Por qué hacen esto? O sea, y aparte, contestando, sí, algunas protestas pacíficas sí afectan a la ciudad. Quieras o no, afecta mucho. ¿Sabías tú, bueno, de acuerdo a datos del gobierno del Distrito Federal, ¿sabías tú que en México, de un rango de 0 a 100 mundialmente, al lado de Beijing, estamos en un 99, donde toma más tiempo llegar a tus destinos debido al caos que hay en la ciudad? Y solamente el 30% en el Distrito Federal de todo eso. Y bueno, de acuerdo a las reglas de la ley de manifestaciones, dicen que pueden ocupar el 50% de la vialidad. ¿Dónde queda las personas que no tengan que ver en esto, que van en sus coches y que hay muchísimo tráfico? Claro que afecta, y afecta muchísimo. Por ejemplo, el profesor pudo haber llegado tarde por una manifestación pacífica, pero llegó tarde y afectó. Pero, o sea, un ejemplo, pudo haber llegado tarde por una manifestación pacífica a una persona que no tiene nada que ver en el asunto. Bueno, contestando a lo que decías de los encapuchados que lanzaban piedras y palos, hace rato mencionabas la corrupción. No está nada comprobado, ya que el gobierno no lo va a sacar a la luz, pero hay hipótesis de que esas personas encapuchadas son mandadas por el gobierno, son acarreados a los que les pagan por sabotear la manifestación y hacerla que la vean como una manifestación mala. Y respondiendo a lo que mencionaban de las vías públicas, el derecho de los conductores, bueno, pues se expresa en la Constitución Federal y en la Convención también americana que las manifestaciones podrán restringirse cuando estas afecten derechos de terceros. Sin embargo, al manifestarse en vías públicas no se están restringiendo a los conductores de sus derechos, pues es derecho de estos poder desplazarse a donde les plazca. Y de acuerdo a un artículo del Dr. Matute publicado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, las manifestaciones solamente obstaculizan las vías públicas más concurrentes, pero sin obstaculizar que terceros llegan a un lugar determinado. Cuando una manifestación se pone en marcha, bueno, tal vez ustedes dirán, me están impidiendo el paso a que llegue a mi escuela, que llegue a mi trabajo, que llegue al Palacio Nacional, lo que sea. Pero cuando se pone en marcha una manifestación, la Secretaría de la Seguridad Pública da a conocer previamente las posibles rutas alternas que los conductores pueden tomar para llegar a los lugares que ellos quieren llegar. Entonces no se está ni prohibiendo los derechos de los manifestantes, que es derecho de ellos poderse manifestar en vías públicas, ni se está prohibiendo el derecho de los conductores, que es derecho poder desplazarse a donde les plazca. Un aspecto importante que tengo que mencionarle a Sergio es que las manifestaciones sí tienen corrupción y, bueno, ya sea corrupción o coacción, no digo que sea lo mismo, son dos opciones diferentes, ya sea un ejemplo claro es el caso de, no sé si se dice Siempre. Entonces no puedes decir que todavía no se ha llegado a un acuerdo cuando todavía ni siquiera se ha
hecho esta junta para Además, decidir lo que iba a pasar. yo vi las juntas del Politécnico y realmente se trataron asuntos de varias escuelas del Politécnico que se habían postergado y que no se habían tomado en cuenta por, no sé, diferentes escuelas, de CIME, las vocacionales tenían muchos problemas y desembocaron y se pudieron dar solución a varios problemas, no solamente a ese. Sí, estoy de acuerdo, sí leí esos artículos y sí leí. Mira, te voy a decir lo que lograron. Lograron becas, lograron que las escuelas que son raíces del Poli tuvieran mejores. Pero sus principales objetivos, ¿cuáles eran? ¿Los puedes decir? Sus principales objetivos, ¿cuáles eran? De esa protesta. No eran ni las becas, no era ni ayudar a las Estoy diciendo que no se logró nada. Sí se logró. No, sí, te dije. Estoy diciendo que los principales objetivos no se habían cumplido. Le estoy diciendo que se postergó para darle más solución. Sí, mira. A partir de ahí ha habido tres juntas. Ajá. Junio, noviembre y esta va a ser la tercera apenas. Ajá. En esas dos juntas no les han dado de nada de sus objetivos, nada del plan de estudios, nada de lo de que voy a seguir de técnico o no, nada de los principales objetivos que ellos querían. Ahora me puedes decir, hacer manifestaciones te sirve arriesgarte a violencias, arriesgarte a que te secuestren y te violen, arriesgarte a muchas cosas porque sí, en serio, pasa. ¿Por qué no? ¿Por qué cuando nosotros nos decimos, quiero que México sea un país desarrollado? ¿Por qué no empiezas por ti? Te voy a decir ejemplos. Ya sé que no podemos comparar con países primermundistas, pero son ejemplos de los que podemos seguir y te voy a dar opciones de las cuales puedes seguir. Mira, en el caso de Chile, costar la educación es muy caro. El gobierno no le está pagando. ¿Crees que los chilenos hicieron manifestaciones, revueltas, violentas? No, se pusieron a correr las mismas horas que costaban los millones de dólares. En Egipto hay mucha represión sexual hacia la mujer. Hay muchísima. ¿Qué hizo una tipa? Se grabó bailando eróticamente y lo subió a internet. Las autoridades de Egipto lo vieron caóticamente mal. Bueno, los videoblogueros de allá la apoyaron e hicieron una página de internet que cada vez se está haciendo más grande y eso sí le está afectando al gobierno porque le está llegando directamente. Bueno, porque el internet es muy grande. Y bueno, para llegar al punto donde nosotros queremos llegar, de un país primermundista. Te pongo el caso de Japón. Japón no hace huelgas, bueno, no ha hecho huelgas últimamente, pero las hacía. Cuando estaba en vías de desarrollo las hacía. ¿Y sabes cómo las hacía? Te lo pongo un ejemplo, en fábricas ellos no se echaban a la hamaca y dejaban de trabajar por horas y decían, yo no voy a trabajar hasta que me cumplan mis caprichos. Ellos lo que hacían era ponerse a trabajar más, producir más producto y a ver cómo le hace el dueño para vender tanto producto, tanta materia y no poderla vender. Esas son pérdidas. ¿Y cómo te van a despedir? No tienen ni datos, no tienen nada contra ti para despedirte. Esas sí son, para mí, huelgas. Llegar a las manifestaciones, hacer montones de ridículo. Bueno, tú estás diciendo, mencionaste que a principios, cuando se estaban subdesarrollando Japón, se hacía este tipo de marchas. ¿Qué fue lo que provocó todo este conjunto, antes, o manifestaciones, huelgas, como quieras llamar? ¿Qué fue lo que provocó todo este conjunto de huelgas, marchas o manifestaciones que actualmente ya no se hagan? ¿Por qué? Porque el gobierno ya les hace caso al pueblo, en este caso al pueblo japonés. Las demandas son cumplidas actualmente y es por eso que no tienen necesidad, es por eso que nosotros estamos a favor de que las manifestaciones en verdad se ayudan, el cual es el caso que tú acabas mismo de mencionar. Y bueno, hace rato tú mencionaste
que, bueno, más bien, tú te estás enfocando mucho un poco a México, pero el tema en sí es las manifestaciones, si ayudan o no. Y bueno, aquí tengo una serie de hechos históricos que han, que han ayudado, bueno, que las marchas han ayudado en un propósito muy importante, el cual uno de ellos es la marcha sobre Washington, que en 1964 se logró aprobar la ley de los derechos civiles y posteriormente la del voto en 1965. También tenemos el levantamiento del 2 de mayo de 1808, donde a través de inicialmente una manifestación, bueno, una marcha, se logró que los franceses se retiraran de España en 1814. El motín de Té de 1765, que se logró, bueno, que a través de unas manifestaciones en Filadelfia, Nueva York, Boston, todas estas manifestaciones terminaron en la independencia norteamericana, o la marcha del Domingo Sangriento de 1905, donde 100.000 personas rusas fueron a marchar a la residencia del zar Nicolás II, y esto provocó, esto culminó con la revolución, que como sabemos, cuando se necesitan revoluciones porque necesitan cambios en la sociedad, y estos obviamente son buenos. También se logró la caída del zar, el fin del gobierno autocrático después de 7 siglos y la salida de Rusia en la Primera Guerra Mundial. O actualmente, yéndonos más recientemente, en la Primavera Árabe, que bueno, como sabemos son diferentes manifestaciones o diferentes huelgas, y manifestaciones que se van extendiendo en varios países de Arabia Saudita, de Occidente. Y, las consecuencias de estos han sido que, por ejemplo, Túnez, Libia, Egipto y Yemen caigan, mientras que en Jordania, Omán y Kuwait se obligaron a cambios del gobierno. Como podemos ver aquí, las manifestaciones se han ayudado a través de la historia y actualmente porque ayudan a un bien común que la gente necesita. También respondiéndote, la forma que dijiste también son formas de manifestarse. También quiero decir que aquí en México el gobierno está negado a escuchar. Por esa razón también reprimen las manifestaciones. Y poniendo el ejemplo de Japón, yo tengo que Japón hace 58 años que no hace manifestaciones por la calidad de vida y el buen gobierno que tiene. Y citando al Universal, en 2014, todo el mundo aquí pertenece a la clase media y todo el mundo puede encontrar trabajo en las empresas medianas. No hay motivos para protestar. Esto mismo nos lo puse en japonés, salió en el Universal en 2014, y por esta razón no se han hecho manifestaciones últimamente, en estos 58 años. Pero aquí en México el gobierno está negado a escuchar, las organizaciones son muy corruptas y se dice que en México el 89% de la gente ha sido afectada o ha tenido que ver con la corrupción de los policías, de los partidos políticos, del Ministerio Público, de muchísimas instituciones que según es para ayudar al pueblo y para escuchar. ¿Repites eso? ¿Lo último? La corrupción. Que la corrupción, la gente se ha visto realmente afectada y, por ejemplo, el 89% de las personas dicen haber notado corrupción en la policía, el 78% en ministerios públicos, y así nos podemos ir. Okay. Bueno, nada más para terminar. El cierre. ¿Lo tienes? Tienes 2 minutos. A ver, bueno, como conclusión, nuestro equipo señala sí, que las manifestaciones no llevan a nada bueno, no tanto por la ideología que tiene, sino por la aplicación y la práctica que tiene. O sea, una es una ideología de la práctica, la ideología y la práctica. Nuestro equipo se ve más concluyente en los resultados negativos en cuanto a la práctica de las manifestaciones. Es decir, que las manifestaciones no son movimientos, no puedo decir que todas, la mayoría de las manifestaciones no son movimientos organizados, siempre tienen un defecto dentro de sus integrantes. La mayoría de las manifestaciones
algunas son corrompibles. Y el caso más común de las manifestaciones es que son violentas y no tienen, no siempre llegan a una solución pacífica. ¿Ya? Les queda un minuto. ¿Tiene reloj? No, pues es un cierre. Bueno, el que en México no siempre sirvan las manifestaciones no significa que alrededor del mundo no funcionen. Nosotros estamos a favor de que las manifestaciones, más bien en contra de que las manifestaciones no afecten. Estamos a favor de las manifestaciones porque, como ya lo mencioné, mencioné cinco manifestaciones que han cambiado totalmente un país. Otra más fue, por ejemplo, la Marcha de la Sal de Mahatma Gandhi, que gracias a ella, de manera pacífica y ordenada, tú mencionabas que no son ordenadas siempre. Dije mayoría. Bueno, que a través de su marcha se logró la independencia de la India. Y, por ejemplo, también las manifestaciones mencionan que no siempre son ordenadas, pero, por ejemplo, en los países los más antiguos en cuanto a democracia, los cuales son Reino Unido, por ejemplo, aquí se necesita siempre de, cuando se va a hacer una manifestación, que se le diga al gobierno y a las autoridades con 6 días de anticipación de que se va a hacer. Y obviamente ellos siempre los dejan porque saben que sus manifestaciones siempre son pacíficas y nunca andan haciendo alborotos como en México. A lo que voy es que no porque en México las manifestaciones siempre sean violentas o no sean tan pacíficas o hayan desnudos, signifique que alrededor de todo el mundo estas manifestaciones no sirvan. Ejemplo de ello, como ya lo mencioné, es que sí sirven por todos los diferentes hechos históricos que he mencionado de que han ayudado marchas y manifestaciones. Medio minuto. Bueno, para finalizar queremos decir de que las manifestaciones son algo bueno, algo necesario para los países en desarrollo, hasta necesario, y para los países que no están en desarrollo ya vemos que han tenido buenas consecuencias y que dan resultados. Hemos concluido con el debate, ahora habrá 10 minutos para preguntas de los jueces. No tengo nada más dirigida hacia ustedes. Bueno, yo estoy como un poco en contra de las manifestaciones, porque diste ejemplos de algunas, ¿no? Pero yo creo que las que diste ya son un poco antiguas. Pues diste la de Estados Unidos, existe tendencia, la de Gandhi que ya tiene años. O sea, ¿no creen ustedes que las manifestaciones ya están un poco obsoletas y hay otras mejores maneras de expresarse? Por ejemplo, en el caso que él dijo tengo un ejemplo, digamos contra Televisa, en lugar de manifestarse contra Televisa pueden hacer otras formas de expresarse en contra de ella, no sé, dejando de ver sus canales o otro tipo de acciones en lugar de hacer manifestaciones. Bueno, respondiéndote, actualmente, por ejemplo, tal vez no se verán mucho las manifestaciones que cambien completamente un país, una democracia, algo así, pero actualmente lo que más se ve son manifestaciones en el aspecto moral y de apoyo a otros países, a otras personas. Ejemplo de ello es las manifestaciones que acaban de suceder en el 2014, cuando, bueno, en Alemania, Australia, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Tailandia, entre otros, exigiendo justicia por lo que pasó en Ayotzinapa el año pasado. Y no yéndonos tan lejos, lo que pasó este sábado, las manifestaciones ocurridas en Nueva York, Toronto, Leysen, que dieron apoyo moral a mostraron su apoyo a Francia por los ataques terroristas recientes. Entonces estas manifestaciones, a pesar de que ya no sean tan no cambian completamente una democracia, un país, sí apoyan en el aspecto moral y es de mucha ayuda para las personas que lo necesitan. Otro ejemplo es, en este año en Estados Unidos se hicieron manifestaciones y gracias a esto ahora la policía estadounidense no puede usar material militar en las calles, ya que antes lo usaban mucho y por eso mataban negros y cosas así. Y también separaron a la policía, que ya no puede ejercer autoridad migratoria. Entonces, o sea, las manifestaciones siguen funcionando, aunque sí los tiempos han cambiado y se han vuelto más puntuales, ya no afectan como todo el mundo, sino a una específica parte. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tú, compañero Daniel,
mencionaste un aspecto sobre que en las manifestaciones los manifestantes están respetando, o están haciendo válido su derecho a manifestarse y también está respetando el derecho a los automovilistas de desplazarse. Pero ¿qué pasa si, bueno, no me acuerdo del artículo de la Constitución que dice que tienes derecho a manifestarte siempre y cuando no alteres o te metas con los otros, ¿no? Que tienes manifestación pública sin afectar a los demás. Pero ¿qué pasa si tu manifestación afecta el tráfico, no sé, en Reforma? Y en esa avenida va una ambulancia que lleva a un enfermo grave y por culpa de tu manifestación se muere el enfermo. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, para empezar, cuando las personas se van a manifestar, dan aviso al gobierno y el gobierno es el encargado de difundir esta información y también el gobierno siempre tiene que asegurar la integridad de los manifestantes como de las personas que no están manifestándose pero que están involucradas como las que dices. Entonces, las ambulancias pues ya tendrían de saber, ya que se dan varios avisos, pueden ser con noticias o periódicos. Y por esta razón se avisa con tanta anticipación, para que el gobierno cree vías alternas. Ok, además de que si la vía alterna se satura, porque la vía primaria es donde está la manifestación y la vía alterna está más saturada, ¿cómo va a pasar la ambulancia? Pues se tiene que crear varias vías alternas, no solamente una. Eso es parte del gobierno, trabajo del gobierno. Aparte esto puede pasar, o sea, con un choque, igual se va a hacer tráfico y es lo mismo. Y además tú estás metiendo una falacia de sentimientos, porque es derecho de manifestarse, así como de también ir por una vialidad. No importa si está saturado. No importa si está saturado, es como si ocurre un choque, ¿a poco le vas a echar? Bueno, sí le echas la culpa, ¿no? Pero no es como que estés infringiendo la ley porque te haya ocurrido un choque, ¿no? O sea, son casos completamente estás ejerciendo derechos tanto de manifestantes como de los conductores. Ya si una persona va en una ambulancia y se muere o si lleva prisa, eso ya no cabe dentro de lo que es la Constitución mexicana, porque ahí no te dice de si una ambulancia lleva prisa, las manifestaciones se tienen que acabar. No, pero está explicado en derecho a la vida, ¿no? Sí, y eso es lo que voy, son casos completamente diferentes. Un choque es un accidente, puede de repente pasar, y la manifestación ya está planeado y es como te dije, estás haciendo válido tu derecho, pero a la vez lo estás infringiendo al ocupar la vialidad y no permitir el paso a los demás. Pero por eso mencioné que hay rutas alternas, no siempre llegas por un mismo camino a tu trabajo, a tu casa, a lo que sea. Por eso hay rutas alternas que puedes ocupar para las ambulancias. ¿Alguna otra pregunta? Pero yo quisiera preguntarle al equipo que están en contra, ¿verdad? Estamos en contra de las manifestaciones. Entonces, Daniel dijo al principio que, o sea, una psicóloga dijo que los niños no les afectaba en nada las manifestaciones de desnudos. ¿Ustedes qué dicen respecto a eso? Claro que les afecta. Claro que les afecta, o sea, lo que una psicóloga lo puede decir. Tienes muchos ejemplos en la calle, muchísimos ejemplos en la calle. ¿Cómo? ¿Cuántas de las niñas que tú conoces, bueno, no te conoces, cuántas de las niñas de México llegan a los 18 años embarazadas? ¿O antes? Bueno, pero eso tiene que ver con... No, pero está mencionando el exhibicionismo y ese mismo artículo, o sea, ¿por qué crees que lo pusieron? Porque están demostrando el exhibicionismo con la orientación sexual. Exacto. O sea, están promoviendo el morbo, porque imagínate. Yo por eso mencioné Hay tantas niñas embarazadas. yo mencioné que la manifestación No, estoy diciendo que por la ideología abierta que hay actualmente, hay muy, bueno, es que no, es que estamos viendo que ya entrando. Ahí ya entra más mi perspectiva, de aclarar, ¿eh? O sea, sí, o sea, no es falacia, porque, o sea, entras más en un aspecto educativo, ¿no? Ahí, porque, o sea, para empezar, todos los estados manejan por cantidades, ¿no? Y como sabemos, todos los niños deben de poseer una educación. Si tú sales a manifestarte de una manera, digamos, a nuestro punto de vista anticuada,
pues lo único que estás generando es una modificación en esta educación que está siendo brindada por los padres y más tarde se puede interpretar por resultados como, no voy a ser específico, pero como embarazo, como malas ideologías sobre este tipo de acciones, ¿no? Para interpretar ideas, porque como sabemos, a lo mejor están sustentados, pero si un niño lo percibe, no lo va a percibir con las mismas razones con las que está manifestando lo voy a decir el señor, no sé quién sea. Sí, no, la persona. Sí, se me fue la palabra. Eso fue todo. Un aplauso a los dos equipos.